Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. La cultura al alcance de tus oídos. Breviario, locura de artista. Breviario, al servicio de la cultura. Hola, muy buenas noches. Qué gusto recibirlos nuevamente en Breviario. Sí, aquí en Vermix Play. Y te invitamos a suscribirte al canal en YouTube y vas a disfrutar la mejor programación con toda la variedad que tenemos. Es una forma de distenderse, un cable a tierra. Si tenés la bendición de tener una chimenea calentito, un chocolate caliente y disfrutar en todos los dispositivos de Breviario. Aquí un placer recibirte para que la pases de la mejor manera. Y el correo electrónico de nuestro programa es breviario2016@gmail.com. Ahí está en el graph, no te podés equivocar. Ya comenzamos a transitar el apasionante mundo de la cultura. Sí, Breviario, porque es un compendio de términos culturales y por supuesto dando la prioridad a Bariloche. Nuestro amado San Carlos de Bariloche, ícono del turismo a nivel nacional. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. Efemérides, para recordar los hechos trascendentes. La efemérides del día de hoy destaca que la Asamblea General de las Naciones Unidas toma a este día con dos temas de vital importancia, que es el Día Internacional en apoyo a las víctimas de las torturas y también el Día Internacional de la lucha sobre el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. También en 1908 nació Salvador Allende. Si vos no sabés quién fue un médico chileno que nació en Santiago, la capital de su país, y que luego de muchos años fue el primer presidente socialista de su país y también de Latinoamérica. Y en 1933 nace en la música Claudio Abbado, en Italia. Fue uno de los grandes directores de música de la segunda mitad del siglo XX. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. Seguimos en el camino de Breviario, el camino de la cultura. Imagínate que estamos transitando por cada sector de Bariloche, rindiéndole homenaje a nuestra ciudad y también a la Patagonia y a toda la cultura que está impregnada, la Patagonia y Bariloche, de estos géneros literarios, de música, y hablando de San Carlos de Bariloche, nada menos que barilochenses. Y hoy rendimos nuestro sentido homenaje a Primo Capraro, que fue un barilochense por adopción, porque Primo Modesto Capraro nació el 12 de marzo de 1875 en Italia. Tuvo 11 hermanos y desde chico comenzó a tener un carácter muy especial, un carácter dominante, y ahí forjó su pasión por la construcción. Fue una escuela técnica, de ahí se forjó en esa vocación apasionante, y cuando vino a Argentina, en 1903, llegó a Villa Langostura. En la Patagonia fue famosa la historia de la pensión de Doña Rosa, que luego de los años se transformó en un hotel muy importante y muy conocido, 5 estrellas, ahora que está en Villa Langostura, que vienen todos, especialmente el turismo extranjero. Y bueno, después ya tuvo una trayectoria, un reconocimiento muy especial en toda la zona, y llegó a San Carlos de Bariloche en 1917. Y ahí fundó un aserradero, una empresa de construcción, y fue uno de los principales constructores de edificios, juntamente con otras personalidades muy importantes de aquí de San Carlos de Bariloche. Forjó una gran trayectoria e inesperadamente se suicidó un 4 de octubre de 1932. Dejó su huella, también aquí en San Carlos de Bariloche y en toda la Patagonia como muchos. Por eso, Primo Modesto Capraro, nuestro homenaje aquí en Breviario. Breviario, para tener memoria y saber en qué mundo vivimos. Hechos que marcaron la historia. Hace pocos días tuvimos 2 fines de semana largo en homenaje a conmemorar la muerte de 2 próceres aquí en nuestro país, como Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, ¿no? 2 personajes claves en la historia argentina. Y la paradoja es que Manuel Belgrano falleció un 20 de junio de
1820, a los 50 años, y Martín Miguel de Güemes fue asesinado un 17 de junio de 1821, a los 36 años, o sea, casi un año de diferencia. Estos dos personalidades, también cabe decir personajes históricos, personajes no subestimando como si fuera un personaje de ficción o un personaje de historieta, sino personajes porque fueron personalidades vitales. Y tuvieron dos caminos totalmente diferentes. Belgrano viene de una familia de clase alta, donde se formó en la Universidad de España, era un gran intelectual, y después ejerció la carrera militar porque fue obligado a ello, era totalmente improvisado, fue aprendiendo sobre la marcha, por eso el general San Martín lo valoraba mucho porque además era una persona muy valiente. Y en cambio Martín Miguel de Güemes, también de una familia, digamos, de clase media, podemos definirlo actualmente, en Salta, fue clave para lograr la independencia de nuestro país, porque en el norte fue el encargado de derrotar a todas las tropas realistas, porque si no, no hubiera sido posible declarar la independencia del 9 de julio de 1816. Y ellos fueron, crearon amistad con San Martín, eran dos soldados claves para el proyecto de independencia que tenía para nuestro país y para toda Latinoamérica general San Martín, y de jóvenes se conocieron a través de cartas. Fíjense que las cartas, cuando se carteaban, digamos, podemos decir en esa terminología, las cartas tardaban meses, porque eran los antiguos chasquis que iban a caballo a dejar toda la correspondencia. Y se conocieron recién personalmente en aquel encuentro famoso en la casa de uno de los personajes históricos durante la colonización de España en 1817, casi un año después de la independencia nacional. Con la diferencia de edad, resumían, yo quiero destacar a estas dos personalidades por su coraje, por su valentía, por su patriotismo, por su honestidad. Recordamos que Belgrano terminó en la miseria y tuvo que regalarle su reloj al médico para pagarle la asistencia cuando estaba agonizando. Y Martín Miguel de Güemes fue sorprendido y fue asesinado. Su agonía duró varios días. Estas dos personalidades, con su esencia, con su patriotismo, fueron fundamentales para nuestro país, tardíamente reconocidos, pero en estos momentos que vivimos del país y del mundo, tenemos que tener estos referentes, a estos próceres donde sus ansias de independencia, sus ansias de forjar una patria desarrollada y completamente libre, aquí nos vemos reflejados en Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes. Breviario. La cultura al alcance de tus oídos. La mentalidad oriental siempre se diferenció de la mentalidad occidental en grandes rasgos, y a lo largo de los años esto se fue diferenciando cada vez más, justamente con los momentos sociales que se vivieron en estos últimos, digamos, 40 años. Y algo muy interesante es que en Corea del Sur son esos métodos y esas mentalidades con respecto a la salud mental y física que nos atraen mucho y son realmente de color, algo interesante. Por ejemplo, el nunchi. Nunchi, para hacer una traducción más o menos aproximada y no literal, digamos que es la medida del ojo. La medida del ojo es una filosofía social, este nunchi, donde la persona es educada en su familia y en la escuela, y al llegar a la mayoría de edad tiene que estar capacitada para reconocer en las personas, en su familia, en los compañeros de trabajo, en sus amigos, que reconocerlo profundamente, qué piensa, cómo reacciona, junto con el contexto social que lo circunda. Y así poder interactuar y respetar las diferencias y saber cómo lidiar ante conflictos, ante discusiones, para que haya un consenso, una charla madura y que no sucedan cosas mucho más agresivas y mucho más destacadas. Esto principalmente, como decíamos, se da en Corea del Sur y es para imitar.
una mentalidad oriental y una mentalidad occidental. Lo digamos que a nivel occidental se empezó a implementar en 1995, fue algo conocido cuando Daniel Goleman, el autor norteamericano, escribe sobre la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que a partir de ahí salen diferentes teorías, donde la inteligencia tiene que abarcar diferentes aspectos, porque no es una sola inteligencia, sino que abarca la parte de relaciones humanas y también sobre el arte, sobre el deporte y demás. Por eso, el Nunchi es un avance muy importante para también, juntamente con los silencios, cuando hay diferentes situaciones inesperadas, esos silencios, saber parar y adentrarse en uno mismo para analizar la situación y saber afrontarla. Nunchi, digamos, los niños, desde que empiezan a relacionarse con sus padres en las familias orientales, aplican que es una escuela de vida. Y después, cuando comienzan la etapa escolar, también eso es acentuado y perfeccionado en las escuelas primarias, secundarias y terciarias en la parte oriental. Breviario, un programa para lustrar las neuronas. Bueno, llegamos al final de una nueva edición de Breviario, este jueves 26 de junio de 2025, ya pleno invierno barilochense. Aquí, en esta noche de jueves, nos despedimos con toda la cultura y qué lástima que se termina, porque tengo muchas cosas más para decir y me apasiona, como siempre, estar en contacto con ustedes aquí en Vermix Play. Recordá, Vermix Play, en el canal, suscríbete y vas a disfrutar toda la programación y podés comunicarte con @VermixPlay en Instagram. Para despedirme, Nele Neuhaus, Blancanieves debe morir. Una autora alemana que es bestseller, que podemos decir que esa narrativa nórdica, ese policial, ya el título atrapa y vas a poder disfrutar de un thriller policial, de un personaje que fue sospechosamente acusado injustamente de un crimen y vuelve a su pueblo natal y ahí suceden cosas inesperadas. Blancanieves debe morir, de Nele Neuhaus, una autora alemana que realmente tiene una narrativa impresionante. Hay que leer más, hay que leer mucho para disfrutar la literatura. Y también para disfrutar te recomiendo que vayas a Amazon, www.amazon.com y www.tintalibre.com.ar. Ahí está mi último libro, Cabot, que podés indagar sobre esta novela, también que es un thriller apasionante. Y ya por editar mi próximo libro, así que estamos justamente trabajando a full. Y me despido con las frases del día. Hoy dos, porque habíamos citado a Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes. Manuel Belgrano decía sobre la libertad, y sigo haciendo hincapié en la libertad como programas pasados, porque tenemos que ser conscientes de que tenemos libertad y algunas personas no la disfrutan en su total dimensión como merece. La vida es nada si la libertad se pierde, justamente en esas épocas donde no había libertad y pasaron muchos años para lograr esa tan ansiada independencia nacional. Y Martín Miguel de Güemes decía: no pretendo ni gloria ni homenajes, yo solo trabajo por la libertad de mi patria. Dos referentes. Qué mejor tener la libertad también de disfrutar lo que uno quiere, eso es, a nivel personal y también en la vida diaria. Hay que disfrutar de las mínimas cosas, las cosas que son habituales y que muchas veces no ponemos hincapié. Muchísimas gracias por todo. Para mí ha sido un placer comunicarme nuevamente con ustedes, aquí en Breviario. Será hasta el próximo jueves. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. La cultura al alcance de tus oídos. Breviario, locura de artista. Breviario, al servicio de la cultura.